escuche bien. Muchos saludos a todos. Encantado de compartir con ustedes esta charla. La hice hace algún tiempo. Voy a repetir quizás algunos tópicos, pero mi intención es hacerles un resumen enfocado sobre todo en composición de imagen, que creo que es algo súper importante cuando tú construyes un paleoarte y lo transformas en una imagen que tiene que comunicar. Entonces me voy a concentrar en composición y en comunicación, sobre todo. Voy a compartir, permiso, ya. Voy a mostrarles un resumen y comentarles hartas cosas entre medio, un poco por el tiempo. Lo que yo estoy haciendo ahora es ampliar, bueno, siempre lo he hecho, pero es trabajar sobre todo en paleoarte, pero también estoy trabajando en ilustración arqueológica y en muchos tópicos de ilustración científica de ecosistemas, de medio ambiente, pero sobre todo situaciones actuales. Estoy colaborando con un montón de instituciones en Chile y en varias partes del mundo para ilustrar ecosistemas para comunicar situaciones actuales de estudios y también situaciones de problemáticas medioambientales. Todos sabemos que el nivel de contaminación e impacto humano es demasiado grande, entonces cualquier aporte que uno pueda hacer en esa área es súper bueno, digamos. Es parte de toda esta cadena de personas que están preocupadas por mejorar algunas situaciones del medio ambiente. Y donde la paleontología aporta, yo creo que aporta obviamente en reconocer muchas especies que tienen muchos más años que nosotros, miles de años, millones de años más que nosotros, desde plantas, pensando en las que pueden estar alrededor de tu casa, como algunas briófitas o epífitas, algunos hongos, hasta algunos insectos, invertebrados, que la gente quizás no las toma en cuenta, no las valora, pero la paleontología ayuda a conectar a la sociedad, a conectar a las personas con el medio ambiente. Sí, tiene muchos otros beneficios más. Lo que yo hago ahora, sobre todo, es estar ilustrando a mano. Ya estoy tratando de dejar de ilustrar en digital. Yo hacía unos collages en Photoshop. ¿Y por qué estoy haciendo a mano? Porque hay un tema un poco en neurociencia, en lo que se llama comunicación, con el cerebro, es que cuando tú percibes una imagen hecha a mano con técnica tradicional, aunque esté retocada un poco digitalmente para mejorar su resolución, su contraste, lo que pasa es que lo que está hecho a mano tiene una comunicación más profunda a nivel humano. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cerebro completa parte del mensaje. Estas ilustraciones no son realistas, no son fotorrealistas, entonces lo que hacen es que tu cerebro completa un poco el mensaje. Es distinto que si yo uso algo demasiado realista, demasiado fotográfico, mi cerebro no actúa con esa imagen, tanto como si es algo hecho a mano, algo relativamente impreciso. Entonces les recomiendo siempre hacer el ejercicio a mano. Acá hay una serie de imágenes que yo hice hace hartos años, en grafito, en pastel seco, en acrílico, en lápiz de color. Cada técnica tiene su complejidad y tiene la complejidad del proceso de corrección también, porque todas tienen algunos errores anatómicos que hay que corregir. Estas son una serie de imágenes, bueno, algunas las he publicado en Instagram, en redes, todavía no puedo terminar de hacer mi página web para tener este resumen más fácil a mano, y son una serie de ilustraciones que son reconstrucciones ambientales, otras son ilustraciones desde fotografía. Yo trabajo mucho en directo en el paisaje, y cómo te beneficia esto es que cuando tú estás en el paisaje puedes reconocer manchas o colores que te ayudan a tener una, no sé, como por decirlo, una gama de herramientas mucho más amplias a la hora de interpretar. Si yo voy a reconstruir un paleoambiente o reconstruir un lugar, lo ideal es acercarte a un lugar que se parezca un poco, aunque sea o fotográficamente o experiencialmente. Lo mejor es ir al lugar. O sea, si yo quiero reconstruir un sitio glaciar con un momento del cuaternario o de la era del hielo, lo ideal es acercarme a un lugar similar. Si quiero reconstruir un lugar de selva, trato de acercarme a la selva, entonces vas a dimensionar mucho mejor lo que vas a reconstruir.
Y el dibujar in situ es súper bueno, porque lo que yo estoy haciendo, o mi cerebro, es mirar el paisaje e interpretarlo en directo, y no estoy usando un medio digital de por medio. Cuando tú usas el celular o la pantalla del computador, pierdes una gama, pierdes una riqueza en esa interpretación. Y acá hay una serie de ilustraciones que he hecho siempre con paleontólogos, siempre con científicos. Algo que recomiendo mucho es que traten de ir a la mayor cantidad de congresos posibles, a los eventos de paleoarte, eventos de científicos. ¿Por qué? Porque van a conversar con un montón de personajes, de personas que están apasionadas en su tema, van a diversificar su conocimiento respecto a corales, sedimentos, geología, especies, anatomía, todo lo que sea, y vas a poder ampliar tu red, lo que se llama networking, que es como tu red de contactos en el cual tú podrías llegar eventualmente a colaborar. Estos trabajos los hice hace hartos años en Zapala con Zulma Gasparini, que es una profesora, destacada profesora argentina, doctora en paleontología, con Marta Fernández también, y ella me fue corrigiendo varias de estas ilustraciones. Entonces el Metriorhynchus, por ejemplo, ya lo tengo corregido, y así, pero acá lo que se busca en primera instancia es sumergir al espectador en un ambiente complejo. ¿Y qué significa complejo? Lo que me decía la doctora Zulma es que el mar era terrible en esa época, porque te podían comer de todas partes. O sea, tú estabas nadando y venía un pliosaurio por abajo, otro por arriba, otro por el lado. Eso es un ambiente súper denso. Entonces lo que yo quise reflejar es esa situación de tensión en la distancia, en esa especie de bruma que se produce en la profundidad. Y a nivel de composición igual es importante dejar algunos vacíos, dejar algunas pausas, algunos espacios, porque en definitiva esta imagen la compuse de varios dibujos hechos a mano en pastel seco, y la mirada de los animales es parte de la composición. Tú tienes un recorrido. Nosotros, acuérdense que al ser occidentales, entramos una imagen de la izquierda, recorremos y salimos por la derecha. Los japoneses lo hacen al revés. Nosotros, acuérdense siempre, entramos por la izquierda, recorremos y salimos por la derecha. Entonces yo genero un vacío, me arriesgo un poco con este peso visual, que este ictiosaurio a la izquierda, recorro y salgo por acá. ¿Se fijan? Acá está el Metriorhynchus arreglado, lo arreglé en pastel seco, lo corregí digitalmente, y tratando de buscar esa profundidad. Este es un dibujo bien antiguo, entonces lo entretenido era trabajar con los fósiles ahí mismo, pues está encantado. O sea, acá en Chile, donde yo vivo, no hay tantos fósiles, pero en Argentina está lleno, en el centro y sur de Chile también. Acá hay otras reconstrucciones que hice para Amaro Murgues, que es una reconstrucción del Jurásico, creo, de la zona Antofagasta, si no me equivoco, de un paleoambiente. ¿Qué es lo importante de los paleoambientes? Que tú puedes poner varias figuras que después puedes recortar por separado. Por ejemplo, si tú vas a publicar en redes sociales, puedes mostrar el panorama completo, pero también partes de este panorama. Por lo tanto, se le dice que es una ilustración versátil para los científicos. Lo pueden usar de varias maneras. Y lo mejor es pensar en el impacto. O sea, yo muestro un ambiente donde quizás algunas de esas especies todavía existen en el presente, algunos braquidiópodos, no sé, invertebrados, moluscos, y eso te ayuda a conectar a la gente de la comunidad, al espectador de donde tú estés comunicando con tu patrimonio local. Eso es sumamente importante. Entonces, como les digo, acá hay una serie de imágenes. Yo hice boceto a mano, después un boceto digital para corregir, y después la ilustración a mano. Ahora, en el boceto digital usé hartas imágenes mecánicos como para armar una maqueta lo mejor hecha posible para después hacerla a mano. ¿Y por qué a mano? Insisto, porque creo que tiene un efecto más a largo plazo, no es tan cortoplacista. Se fijan que acá está la maqueta, después hay una interpretación y después hay otra, hechas a mano. Y acá hay otra serie de imágenes, el tema de
los amonites, que es súper complicado de hacer, es un tremendo trabajo. Estaba colaborando con Andrea Villaseca de Perú con unas nuevas ilustraciones y es un trabajo súper interesante, pero difícil, súper bonito. Y acá otra serie de imágenes, algunas con errores. Esta monita me acuerdo que tenía varios errores. Por ejemplo, estas ilustraciones que se hicieron para el Museo de Historia Natural con David Rubilar, un gran referente en Chile en divulgación de paleontología, un excelente paleontólogo, se usaron en una muestra del metro en Santiago como fondo de ilustraciones. Esta se usó para un diorama, esta la hice con Marcelo Lepe, con quien trabajo, que es un tremendo paleobotánico de Magallanes, digamos, que trabajó en el Instituto Antártico y trabaja en el Ecotema ahora. Y todas estas imágenes las fui haciendo con más pasión que otra cosa, o sea, con mucho trabajo. Por ejemplo, esta me interesa harto porque fueron unas que hice con un montón de errores y después corregí. Estas dos están mejoradas, digamos, con respecto, aunque haya sido tremendo trabajo porque fueron hechas en lápiz policromo, que te da un efecto cálido muy agradable, pero es súper difícil de trabajar porque tienes que trabajar por varias capas de color. Otros trabajos del Triásico, algunos montajes fotográficos para mostrar la era del hielo. Y acá dibujos súper antiguos, pues este debe ser de cuando yo tenía unos 16 años o algo así. Yo a los 17 empecé a ir a congresos científicos y empecé a trabajar ya a los 17 para algunos científicos. Me fui a la Universidad Austral y como tenía algunos conocidos, empecé a colaborar con arqueólogos, con geólogos, con paleontólogos después, con mis ilustraciones. Acá un periodo donde trabajé harto en fotomontaje sin utilizar inteligencia artificial o 3D. Después me ha colaborado, he podido construir algunas cosas con el apoyo de Paleogni, de Gabriel Díaz, que es tremendo referente ahora en reconstrucción en paleoarte. Por ejemplo, que tiene un montón de errores anatómicos, pero yo hice una exploración en el acrílico, cómo lograr las escamas, cómo trabajar estos detalles. Entonces, lo importante es que no solamente te concentres en el detalle, sino en el total. Siempre es primero el total, la imagen general, y después los detalles. Pero explorar detalles es súper sano, porque es como un juego, es como que tú estás probando cómo hago una escama. Más adelante les voy a mostrar eso, pero el estar ejercitando en tu casa, en la universidad, en cualquier parte, si vas arriba de una micro, donde sea, estar explorando, reconstruir texturas, brillos, ilustrar uñas, por ejemplo, ilustrar una mano, que es súper difícil, pero que está en lo más al alcance que tienes para dibujar. Es súper buen ejercicio. Y acá algunas otras imágenes, unas mixturas hechas en lápiz, otras hechas con un poquito de detalle digital. El cacharrabón, que siempre cambia porque siempre uno va viendo que hay paper que modifican el tamaño, modifican algunos elementos anatómicos. Esta es una reconstrucción de Cerro Ballena. Ustedes tienen tremendos sitios paleontológicos con respecto a fauna de ballenas, digamos, que está en Caldera, en el norte de Chile, y es una reconstrucción de fotomontaje en base a una fotografía desde el lugar donde están los restos fósiles. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un fotomontaje que reconstruye cómo fue ese momento, y esta imagen después se puede usar en libros, se puede usar en infografía in situ, en cualquier lugar. Y acá hay una reconstrucción de Bahía Inglesa, pero en lápiz. ¿Se fijan? Es un poco más evocativa. La diferencia está en que esta imagen puede ser apreciada también como una obra de arte, puedes tenerla ahí como un detalle en tu casa. Y esta imagen me gusta mucho porque la hice justamente para Piura, cuando fui al primer curso de paleontología, porque lo hice como un aporte a la comunidad. ¿Qué significa esto? Y acá está como un poco la clave. Si tú quieres ser ilustrador
paleontológico, si quieres trabajar en arqueología, en el área que sea, lo que tienes que pensar es cómo yo aporto a nivel local en la comunidad y cómo aporto a nivel regional, a nivel país, a nivel global. Entonces, la clave está en pensar esta imagen, en qué parte de Perú se puede dar a conocer. Por redes sociales se puede dar a conocer en todas partes. Se puede vincular a libros, se puede vincular a papers, pero para mí lo más importante es cómo vinculas esta imagen en la comunidad, cómo la muestras, en qué parte, o sea, qué oportunidades de mostrarlas hay, impresa en un pendón, en una infografía, en Piura, en la universidad, en quizás uno de los puentes que hay en la ciudad, donde cualquier lugar que concentre a hartas personas. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar este patrimonio paleontológico y faunístico a las personas del lugar. Entonces, de alguna manera se pueden ir dando cuenta, conociendo su patrimonio y cuidándolo un poco más. O sea, este es el patrimonio local, esto es lo que yo puedo valorar y proteger. Entonces, lo que más puedas sociabilizarlo es lo mejor. Es cuando tú conoces algo, después lo valoras y después lo proteges, ¿te fijas? Y acá está esta interacción de especies que hice en un collage de Photoshop. Ahora yo estoy haciendo esto solamente para maquetas, porque después prefiero pintarlas a mano, digamos. Y acá lo importante del realismo es que yo no he tenido la suerte de ir a África, pero sí he estado en algunos ecosistemas en Magallanes, en el norte de Chile, donde hay interacción de especies. Acá están todas puestas juntas, como que si fuera un momento así, como tremendo, pero al ver esos videos de África, puedes ver la interacción de algunas especies y generar la tensión entre el Smilodon que está mirando a este armadillo gigante y está corriendo hacia él. Te fijas, hay unos espacios, hay como una tensión en el ambiente. Y lo más importante para mí es el barro, el polvo, la suciedad. O sea, piensen que los animales o los primeros habitantes o los personajes que tú pongas en una escena se están embarrando, digamos, están expuestos a mucho calor, están sofocados, están descansando, están actuando como cualquier otro animal, no solamente peleando, digamos. Poner la pudrición, poner la carroña, poner elementos como mosquitos, es súper difícil agregar los mosquitos, pero para mí son súper importantes. Y interactuar todo con la flora, obviamente. No hay que olvidarse, este es otro fotomontaje para Tahuatahua, que está trabajando súper bien la Fundación Tahuatahua con la Universidad O'Higgins, reconstruyendo el pasado de la laguna Tahuatahua, tanto el poblamiento humano como su diversidad faunística y de flora. Entonces ellos me pasan todos los antecedentes y yo hago este esquema y me apoyo con científicos de todas las áreas, no solamente de la institución, sino yo le consulto a Andy Charrier, por ejemplo, que es experto en anfibios, que me pueda colaborar con algunas imágenes, algunas referencias. Entonces, en definitiva, en la imagen es probable que entre 10 o 20 científicos revisen y corrijan cada una de las imágenes que yo hago. Esta maqueta me gusta mucho porque es el Photoshop de la ilustración que hice después. Después hice otra maqueta y después esa maqueta la ilustré. ¿Se fijan? Entonces, esta es más chacal, es como, es más terrible, hay muchas más tripas, quizás es más realista, es más terrible porque están acá faenando, matando estos gonfoterios. Pueden haber errores que después se corrigen, como quizás los gonfoterios murieron porque quedaron atascados y la gente los cazó, pero acá se está destazando, comiendo siempre las vísceras, que son súper importantes porque son las que contienen la mayor cantidad de proteínas y elementos fundamentales en nutrición. Entonces lo ideal es poner a estos amiguitos que están todos embarrados, llenos de barro, en estado súper hediondos, digamos. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna carroña. Yo una vez se me ocurrió tratar de sacarle un diente a un lobo marino muerto en la playa hace muchos años, y era una hediondez terrible. Entonces tratar de reflejar esa situación con los carroñeros mirando es muy entretenido. Por lo tanto, a lo que voy yo, técnicamente tú puedes hacer estas maquetas, estos procesos. Acá hicimos una versión más light, que es como más de todo público, digamos,
que no sé si es lo correcto, pero sí hizo una corrección y después se ilustró. Y esta ilustración ha circulado por todo el mundo, se ha presentado en un montón de partes. Pero lo que voy es que técnicamente todos los ejercicios que hagas con cada una de las técnicas que puedas desarrollar, sea acuarela, sea acrílico, pastel seco, esas técnicas, lo que más les recomiendo es ver muchos cursos de YouTube respecto a la técnica en sí, cómo usar esa técnica. La acuarela se usa de claro a oscuro, tienes que dejar los vacíos de los blancos y los brillos, es una técnica súper difícil de usar. Lo bonito que es caprichosa, porque mucho de la acuarela lo arma digamos, la acuarela misma, tú la conduces un poco. Entonces los aspectos técnicos los pueden mejorar con un montón de cursos en YouTube, pero sobre todo hacer ejercicios en directo, poner tu croquera, el lápiz y dibujar tus manos, dibujar un lápiz, dibujar un vaso, dibujar vidrio, dibujar reflejos, dibujar metales. Pero la parte importante del total, lo que se llama la gestalt de la imagen, es la composición en sí, o sea, la composición estética, cómo quiero comunicar, qué elementos gráficos utilizo para comunicar, y después está la corrección de los expertos. Ellos te van a dar todos los datos y te van a ir diciendo, mira, si en realidad poner 3 individuos en el barro está bien, lo estaban destazando, quizás comenzaban no por el lomo, sino por la guata, ¿cachai? Sacando sus vísceras. Entre medio tienes un conjunto de personas que están consumiendo esas vísceras, hay unos niños que están arreglando acá unas estólicas, ¿te fijas? Entonces puedes mostrar todas esas partes por separado, están recolectando vegetales, no solamente cazaban, sugieres hartas cosas, poner niños jugando es algo normal, digamos, es como verlo en cualquier parte. Entonces la escena integra, se hace, acá hay otras reconstrucciones de paleo indio en la zona de Monteverde, en el sur de Chile, algo de megafauna que ha ido mejorando, ha ido haciendo estas cosas. Este es un sitio arqueológico en la zona sur de Chile de las primeras cerámicas, la cultura Pitrén. Ahora estoy haciendo hartos bocetos así que me encantan porque son más cinematográficos. Muestras la escena y la esencia de la escena, los elementos, ¿te fijas? Y después terminas haciendo los detalles, pero siempre primero es la primera impresión. Les voy a mostrar un poco en Photoshop si alcanzo, que lo ideal es mirar un entorno borroso, pones los ojos borrosos y eso te ayuda a separar los espacios más importantes. Acá hay un fotomontaje, acá hay otras reconstrucciones, ¿se fijan? Esta está hecha en Photoshop, con toda la pudrición de los elementos que estaban carroñando, pero esta está hecha en acuarela. La acuarela igual es interesante porque es más evocativa, digamos. Acá hay un sitio en la zona sur, en Huayteca, que es un sitio canoero, que ellos están ocupando con el corral de pesca. Esta fue hecha con el arqueólogo Omar Reyes. Y yo trato de reflejar ese momento. Todas estas se ponen en libros, en paper, un montón de partes, digamos. Este es un escarabajo, el pelotero, el que busca las deposiciones de los elefantes o los gonfoterios, y se aprovecha de mostrar el detalle. Tuve que hacer la reconstrucción en Photoshop en base a los fósiles, ¿se fijan? Ahí está. Acá primero hice la reconstrucción del individuo, súper rayado con los detalles, y después se ubicó dentro de este fotomontaje. ¿Te fijas? Entonces, termino entregándole a los científicos hartas herramientas, lo que es el animal por separado, la figura por separado en diferentes vistas, como una reconstrucción ambiental. Acá hay otra vista, acá hay un tema de la temperatura de la sangre, acá hay unos dibujos que he hecho particulares, que son como donde lo que trato de hacer es jugar un poco con textura y hacer algo más liviano, no tan corregido por científicos. Acá está el proceso de las primeras manchas. Este es muy entretenido porque es un trabajo donde me ayudaron varios paleontólogos y geólogos para reconstruir una formación geológica que hay en el norte de Chile, donde está Cerro La Isla, que tiene una buena cantidad de pterosaurios y algunas rastrilladas o huellas de otros animales.
Primero hice la maqueta, esa maqueta se revisó por un montón de científicos, después hice este cuadro, se fijan, acá está el cuadro grande, que lo hice en acrílico, y el cuadro me lo pidió un amigo para su casa, entonces yo le dije, oye, ¿por qué no usamos este trabajo? Y yo lo comparto y lo puedo publicar con los científicos para que muestren el norte, muestren este sitio. Entonces después yo he ido variando en Photoshop esta imagen y la he ido usando para distintos papers que tienen que ver con esa formación. Entonces, o sea, usas una imagen que reconoce el lugar, reconoce el territorio, se pueden ir mejorando cosas, se usan portadas de boletines como este del Museo de Historia Natural. Y acá está el trabajo que llevo haciendo hace años con la Universidad de Chile, ahora con la Católica también, que antes se llamaba el Proyecto Anillo, ahora se llama el Proyecto Evotem, que es de estudios de mamíferos tempranos. Y acá está todo el equipo trabajando en terreno. Tuve la suerte de ir a terreno, estar fascinado en estos sitios donde están estos restos paleontológicos, botánicos, faunísticos, y después todo el trabajo de investigación que se hace en los laboratorios, y hasta la divulgación en escuelas, ¿te fijas? Acá hay una serie de imágenes científicas, otras que se enfocan más en genética, en procesos, en anatomía, hasta las que son más paleorreconstrucciones. Y acá está otras que hice en Photoshop. Esta todavía la quiero variar harto, sí, todavía tengo un montón que corregir. Por ejemplo, la del Chilesaurus, quiero corregir hartos errores que tiene, la mirada de la posición del ojo, pero es una imagen que juega harto con el impacto visual por el uso del rojo, por ejemplo. Una recomendación, porque acá no tengo tanto tiempo para alcanzar a comentarles, es que usen, estudien mucho composición visual, teoría del arte, es fundamental. Estudiar teoría del arte te ayuda mucho, además que amplía la diversidad de las cosas que puedes conocer. Y estas son varias aplicaciones de las ilustraciones, porque acá lo más entretenido es que usé uno de mis perros, el Huesillo, para hacer los ojos. Entonces Huesillo recorrió el mundo, los ojos de Huesillo, y acá está esta reconstrucción aplicadas en revistas como National Geographic, acá está la de Nature, que fue un tremendo trabajo que hicieron este extenso grupo de científicos, logró pasar todos los filtros, y la estrategia que yo usé con los editores de Nature fue decirles, oigan, les mandamos una maqueta. Entonces hice un análisis de dónde entraba la imagen, el recorrido que hacía, cómo se podía armar respecto a la portada, al diseño gráfico que ellos usan, y postulamos, compitió con otros temas súper importantes, y quedó como portada. Acá hay un paisaje chiloé hecho por un amigo fotógrafo, el Fernando Borges, te fijas, entonces hice una composición con varias especies. Y acá, en 10 minutos que me quedan, les voy a alcanzar a mostrar uno de los trabajos, que es la creación de una figura que primero empecé a explorar, en fotomontaje, cómo puedo hacer combinaciones para lograr escamas vivas, ¿te fijas? Entonces lo mejor fue estudiar estas escamas de iguana con cocodrilo y con otras especies, elementos de aves, para poder reflejar una escama que pareciera viva. Acá está el trabajo que hizo previo en ilustración Luis Pérez, se fija, con Alexander Vargas y todos los científicos, y después yo tomé esa base, hice una interpretación en acuarela, y después comencé a trabajar primero el paleoambiente, o sea, consultando todas las referencias a los geólogos y a los paleobotánicos de qué especies poblaron ese lugar, qué temperatura había, cómo era el clima, el paleoclima de ese lugar. Tuve que cambiar un montón de árboles que puse, después los varié, y acá es donde yo hago el utilizar recursos que se usan mucho en publicidad, pero que tienen que ver con teoría del arte, que tiene que ver con el escudriñamiento visual, que es cuando tú entras a la imagen, si somos de acá de Occidente y no orientales, entras por la izquierda, recorres y sales por la derecha, entonces necesitas un espacio por donde salir,
necesitas un horizonte, alguna apertura, que acá no está, me faltó, donde tú puedes escapar visualmente. Porque eso ¿qué hace? Que yo entro, la imagen me retiene y después salgo. Y también el tema de los tercios áureos, que se ocupa harto, que sirve, que son esos puntos que se producen cuando tú divides en tres, de arriba y abajo, una imagen, se generan esos puntos de tensión. Esos puntos son los puntos áureos, y eso quiere decir que si yo pongo algo en ese punto, mi cerebro se va a fijar con calma y va a descansar en esa imagen, va a permanecer, si lo hablamos en términos de redes sociales, que a mí no me gustan mucho en realidad, me quedo más segundos en la imagen, al ubicar figuras en esos puntos, si pongo un ojo, por ejemplo. Pero el problema es que si yo ubico una imagen acá al principio, en el lado izquierdo, si yo pongo una imagen muy pesada acá, como un dinosaurio, el rostro de un dinosaurio, algo muy, muy grandote, voy a llegar y me quedo acá y no continúo mucho con la imagen. Entonces el recorrido en esta imagen es el lugar. Y ahí puedo organizar los monos y los ubico en esta reconstrucción. Y lo otro, estudien harto lo que es las formas de cómo las especies miran. Vean cómo ven los sapos, cómo ven las ranas, cómo ven los anfibios, cómo ven las aves, los mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestro cerebro primero ve en blanco y negro. Entonces, si yo voy a hacer una composición en blanco y negro, tengo algo que se llama escalas de grises, desde el gris claro hasta el gris más oscuro, y con el gris medio. Entonces, si yo uso esos tres elementos, gris claro, gris medio y negro, o sea, con el blanco, puedo generar una composición que tenga esos elementos. Lo que ¿qué quiere decir? Es que mi cerebro lo va a disfrutar más. Si yo hago algo muy plano, como se ve en este caso, con poca escala de grises, la imagen no tiene tanta riqueza. Entonces, por eso es bueno contrastarlas. A mí me cuesta siempre eso un poco. Y acá está un poco la composición de elementos. Acá no está bien ejemplificado, pero lo mejor es dividir, o sea, lo sano siempre es pintar expresivamente, pero estamos hablando que nosotros lo que estamos haciendo como ilustradores científicos es ser puente entre científicos y la comunidad. Por lo tanto, acá no hay una expresión artística, no soy yo el artista volado, o sea, el artista como muy egocéntrico que quiere mostrar. Yo estoy mostrando mi pensamiento, mis pensamientos los estoy mostrando expresivamente, sino que acá lo que yo estoy haciendo es ser un mediador entre la investigación científica y la comunidad. Por lo tanto, todo lo que uno hace como ilustrador científico es corregido y es aprobado por un equipo de científicos. No puedes llegar y tú publicar algo en un medio, en una revista, en algo así, sin que haya sido visado por un montón de científicos, idealmente, que han estudiado un montón de años de su vida, digamos, para corregir lo que tú vas a mostrar. En el tema geométrico les recomiendo mucho, tampoco acá está tan bien ejemplificado, pero jugar con geometría, o sea, entender los cuerpos como grandes geometrías, círculos, triángulos, porque tu cerebro lo primero que observa son bloques geométricos. Hay bloques geométricos triangulares que pueden ser más agresivos que bloques circulares, ¿te fijas? Entonces la reacción cerebral va a funcionar respecto a esa geometrización de la imagen. Y acá un poco el uso de la teoría del color, que son los colores complementarios que llaman la atención, hacen que tu cerebro se pegue, igual que las abejas con las flores. Siempre vean el rojo con el verde, el azul con el naranjo, el amarillo con el violeta, son los colores complementarios. Entonces, si tú haces una aplicación de ese tipo en una imagen, tu cerebro se va a pegar, va a recorrer y de repente, ¡pum!, se queda un segundo más porque al cerebelo, no sé, la amígdala en alguna parte le llamó la atención y se queda ahí. Y puedes juntar esas cosas y hacer algo que sea más vibrante, digamos. Acá está el ejemplo de la primera maqueta que hice, que tenía araucarias chilenas y que en realidad eran las araucarias Nueva Caledonia, una mejor referencia. Y acá está el trabajo de la reconstrucción de las escamas
de piel que estuvimos haciendo con todo el asesoramiento de Alexander Vargas, que me ayudó en esta reconstrucción, toda esa búsqueda en base a referencias de otros ilustradores, de fotografías, ¿te fijas? Y ahí yo lo que hice fue, sin usar todavía 3D, porque no sé usarla en realidad, reconstruir la piel. Y esa piel la pegué como alfombra, se generó una primera ilustración que no nos gustó, y después hice este collage con un montón de referencias, hasta, buscando las famosas narinas, digamos, que hacer, hasta lograr esta reconstrucción. Y terminó en esta imagen. Esa imagen tiene el uso también del rostro, se fijan, y se logró por lo menos lo más importante para mí, que el animal esté vivo, que esté mirando, que esté como emocionado, no sé, esté como atento, esté disfrutando. Eso es como un poco la idea. Yo, muy agradecido, lamentablemente voy a tener que entrar a una reunión ahora, así que feliz, pueden verme en las redes sociales que tengo en Instagram o en Facebook, Mauricio-Álvarez-Art. En Instagram ahí puedo, sí, me pueden enviar consultas, lo que sea, siempre contento de colaborar. Y como les digo, en resumen, lo más importante para mí es ubicarte. Si tú vives en Cajamarca, si vives en Piura, si vives en Lima, si vives en alguna parte de Perú o de América, trata de primero colaborar a nivel local. Empieza a ver cómo puedes colaborar con los museos locales, con los científicos locales, una biblioteca, una escuela, lo que sea, para que tú muestres el patrimonio local, el patrimonio paleontológico o ecosistémico actual o arqueológico, y eso lo que hace es que la gente lo empieza a valorar. Y después vas escalando y vas conectando por medio de visitas a congresos con otros científicos, empiezas a tratar de colaborar con ellos y eso lo puedes escalar. O sea, yo ahora tengo la suerte de estar colaborando con varias instituciones grandes, algunas de nivel internacional, estoy trabajando con un montón de territorios y en definitiva lo que estoy haciendo es resumir territorios con todas sus complejidades y transformarlas en imágenes visuales que sinteticen eso y que comuniquen procesos. ¿Te fijas? Entonces eso te permite poder siempre estar contribuyendo, siempre lo importante acá es el aporte de valor que uno puede hacer. Así que un gusto, súper agradecido y espero haya resultado todo bien. Muchas gracias. Que estén muy bien, un agrado. Ojalá haya aportado en algo. Bien, gracias Mauricio.